Juan capítulo 14, que ha sido la base de nuestra meditación hace unas semanas atrás. Estamos estudiando acerca del Consolador, del Espíritu Santo, y particularmente la promesa que el Señor hace a sus discípulos, que cuando Él se vaya de esta tierra, iba a enviar a otro Consolador, el Espíritu Santo. A menudo leemos o escuchamos de personas que han recibido una herencia tremenda, una herencia que los convierte automáticamente en multimillonarios. No tengo necesidad de hacer una lista enorme de algunos de ellos, pero, por ejemplo, reconocemos algunos nombres como John D. Rockefeller, quien básicamente recibió de sus padres, particularmente de su padre, $700 millones, inmediatamente, sin haber hecho nada, se convierte en un heredero de una tremenda cantidad de dinero, riquezas y bienes. J. Paul Getty, aquel cuyo nombre lleva el museo que ustedes reconocen a la mano derecha en el freeway en camino a Los Ángeles, este hombre recibió por parte de su padre aproximadamente $1 billón, sin haber hecho nada para ganárselo, solamente por el hecho de pertenecer a la familia. Algunos de ustedes estarán pensando, qué lindo sería tener un padre o algún pariente de ese estilo, ¿no? Para llevarse alguna herencia, por lo menos, si no tan grande, que nos ayude un poquito más. Pero quiero que sepan cada uno de ustedes y nosotros que somos creyentes que en Cristo Jesús la Biblia nos declara que somos infinitamente más ricos que cualquier persona que haya recibido cualquier herencia sobre esta vida. Somos herederos de Dios, el Dios del universo, el creador del universo, el dueño y controlador de todo lo que existe, y somos coherederos con Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, el versículo 17 nos indica eso claramente. Cada uno de los individuos que mencionamos poseyeron riquezas temporales, riquezas pasajeras, las cuales se acaban y perecen, pero nosotros hemos recibido una herencia totalmente imperecedera, una herencia eterna, que nos dice, Pedro, está reservada en los cielos para vosotros. El Señor Jesús habló o comparó estos dos tipos de riquezas. En Mateo 6:19 nos dice el Señor, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Nos dice el autor de Proverbios, Salomón, que de alguna manera el dinero, las riquezas tienen alas y desaparecen. Un día las tenemos y otro día ya no están. Los hijos de Dios, sin embargo, tenemos riquezas espirituales eternas, infinitamente superiores a cualquier riqueza terrenal. Dios nos ha dado una herencia en Cristo Jesús. Alguien pensará, bueno, yo no puedo imaginarme qué es esta herencia. No puedo concebir esta herencia de la cual me estás hablando. Bueno, ¿saben qué? La Biblia nos dice que es imposible concebir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Dice 1 Corintios 2:9, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. Es imposible, humanamente imposible concebir y pensar en las riquezas y la herencia que el Señor nos ha preparado. Sin embargo, nos dice Pablo en el versículo que sigue, en el versículo 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Solo Dios, por medio de su Espíritu, puede capacitarnos para entender realmente lo que Él nos ha dado y entender esta inescrutable herencia que Él ha reservado para nosotros. Y por supuesto, la descripción de esta herencia se encuentra en la Escritura. Y quisiera decirles que en la medida que conocemos más la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento y las epístolas, en la medida que conocemos más y nos compenetramos más de lo que el Señor nos enseña en las páginas de su palabra, en esa medida llegamos a comprender más y más acerca de la herencia, porque el Espíritu Santo que impulsó
dice Pedro, a hombres de Dios a escribir lo que se encuentra en este libro, es el mismo Espíritu que reside en nosotros y nos da la habilidad y capacidad para entender lo que Él ya ha revelado en su palabra. Por esta razón, Pablo, como estamos estudiando los miércoles, después de haber descrito la herencia que es nuestra en Cristo Jesús, en los versículos del 3 al 14 del capítulo 1 de Efesios, comienza a orar por estos hermanos. Les había enseñado, les había dado esta base doctrinal. Y sin embargo, en el versículo 17, Pablo comienza ahora a decir lo siguiente. Él está orando que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿se acuerdan?, espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que está diciendo Pablo acá es que no es suficiente conocer a través de la Escritura todo lo que Él nos ha dado, sino que necesitamos el ministerio del Espíritu Santo por el cual Él ilumina, dice acá, nuestro corazón y nos enseña, nos capacita para entender todo aquello que Él nos ha dado. Esta es una herencia que recibimos, por supuesto, en el momento de nuestra salvación. Es nuestra por la obra redentora de Cristo Jesús, pero es revelada por medio de su Espíritu a los que le aman. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ya lo mencionamos, así nos enseña su palabra. En el pasaje que estamos estudiando hoy, vemos que los discípulos aún no habían recibido el Espíritu Santo, no entendían muchas de las cosas que el Señor les había revelado y les continuaba revelando. Por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 12, esa famosa o conocida expresión de nuestro Señor Jesús, donde Él dice, todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis todavía sobrellevar. Hay mucho que tengo que decirles, pero todavía no podréis sobrellevar, no podéis entender todo esto hasta aquel día, como vamos a ver en unos momentos. En Juan capítulo 14, del 15 al 27, Cristo promete la venida del Espíritu Santo y con esta venida 4 elementos sobrenaturales. Comenzamos a hablar de 2 de ellos. El primer elemento es una ayuda sobrenatural. El segundo, una vida sobrenatural. El tercero, un maestro sobrenatural. Y por último, una paz sobrenatural. En el primer estudio vimos los 2 primeros, el primero, y comenzamos a examinar el segundo. Y como vimos, el Señor promete Cristo no promete la venida del Espíritu Santo a todos, sino que dice en el versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor está prometiendo la venida del Espíritu Santo a aquellos que son obedientes a Él, a aquellos que le aman, y por supuesto dan evidencias de su amor por medio de la obediencia. El Señor entonces promete el Espíritu Santo a sus verdaderos discípulos, aquellos que realmente le aman. El primer aspecto de la promesa del Espíritu es el hecho de que Él es un ayudador sobrenatural. El versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. La palabra consolador, como ya vimos, es la palabra parakletos, que quiere decir uno que es llamado para estar al lado de uno para ayudar. El Espíritu Santo es uno que iba a venir para ayudarnos. Y la palabra otro, alos, tiene la idea de uno que es igual en esencia al Señor Jesús. El Espíritu Santo era otro consolador igual a Cristo. Por supuesto, está hablando el Señor de la igualdad que existe en las 3 personas de la Trinidad, particularmente en este caso entre Él y el Espíritu Santo. Otro consolador, igual a mí. Vimos que este consolador vendría para estar con ellos para siempre. El Espíritu Santo iba a venir sobre los suyos, sobre los creyentes, e iba a morar en ellos para siempre. No los dejaría ya más. Hemos sido sellados, nos dice Efesios, con el Espíritu Santo para el día de la redención.
la redención, por supuesto, final de nuestro cuerpo. También vimos que este espíritu, el Señor Jesús le llama el espíritu de verdad, el espíritu de verdad, en el versículo 17. Este es el espíritu de verdad. Y si lo relacionamos al hecho de que es igual a Cristo, ya el Señor Jesús en el versículo 6 nos había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra vez vemos la relación única que existe entre el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y Cristo, quien es la verdad encarnada. Y por supuesto dijimos que este Espíritu, el mundo no lo puede recibir, dice el Señor Jesús, ni le conoce. Así como no recibieron a Jesús, ni le conocieron. Lo trataron simplemente como otra persona. El Señor nos dice en Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Espíritu Santo no iba a ser recibido por aquellos que no conocían ni aceptaban al Señor. Este Consolador vendría y estaría con los discípulos para siempre. Este Consolador es en esencia igual en todos sus atributos a Jesucristo. Sin duda, el Espíritu es un ayudador sobrenatural. En segundo lugar, comenzamos a examinar el hecho de que la venida del Espíritu Santo daría vida sobrenatural. Vida sobrenatural. Cristo dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y después dice estas palabras, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo está hablando de una vida sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo venga, dice el Señor, yo voy a venir y os daré vida. Por medio de la resurrección y por medio de su Espíritu, Cristo vendría a dar nueva vida a todo creyente. Por supuesto, solo un creyente que ha sido transformado por el Espíritu de Dios puede ver y entender a Jesucristo por lo que Él es, Salvador, Dios y Señor. Y el mundo, por supuesto, no tiene, como dijimos, la capacidad de reconocer a Jesucristo porque carece de discernimiento espiritual. Nos dice la Biblia claramente que el hombre natural, el hombre del mundo, está muerto en delitos y pecados. El hombre natural no tiene la habilidad ni la capacidad de discernir las cosas del Espíritu, nos dice Pablo, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Una característica obvia del hombre sin Dios es que está muerto en su espíritu. No tiene el órgano, la capacidad de discernir las cosas de Dios, y nos dice Pablo que para él son locura, son necedad. El plan de salvación para un ser humano es necedad. No lo puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Pablo nos recuerda que vosotros, hablando a los creyentes, a nosotros, vosotros estabais, gracias a Dios es en el pasado, estabais muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición trágica antes de que Él nos diera vida. La vida espiritual es el resultado de tener la vida de Cristo morando en nuestro espíritu. Porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Es la gran diferencia entre una religión, cualquier religión, y el cristianismo. El cristianismo no es una religión. El ser cristiano quiere decir que uno tiene una relación vital con el Dios del universo. Recibimos vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Hemos sido transformados. Tenemos vida. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, un aspecto importantísimo de esta vida sobrenatural es lo que ahora vemos en los versículos del 20 al 24. Y es la unión espiritual que los creyentes tienen con el Espíritu de Dios, con Cristo, el Hijo de Dios y Dios Padre. Es increíble que somos o estamos en una unión con la Trinidad misma. Fíjense, voy a leer el versículo 20 al 24. Dice así, en ese día, dice el Señor, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, sino Tadeo, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama,
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Esta es una afirmación fantástica, realmente. Los creyentes no solo llegan a ser morada del Espíritu Santo, sino que Cristo mora en ellos, y también Dios Padre, en una forma incomprensible, mora en cada uno de sus hijos. Es increíble. Somos uno con Dios y con Cristo. Y a veces es triste, ¿no es cierto?, como creo que mencioné la última vez, cuando vivimos vidas derrotadas, vidas sin poder, vidas que dan lástima como creyentes, cuando Dios nos dice que en nuestro ser reside la Trinidad misma. Es increíble los recursos que el Señor nos ha dado. Y Cristo promete esa unión. Pero sus discípulos, por supuesto, todavía no entendían exactamente qué es lo que el Señor les estaba diciendo. El día llegará cuando lo entenderían. En aquel día, dice el versículo 20, dice el Señor, conoceréis. En aquel día. Bueno, ¿a qué día se refiere? Bueno, ¿cuándo es que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia por primera vez? El día de Pentecostés. La promesa del Espíritu Santo se hizo realidad el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo prometido llega sobre los suyos, sobre la iglesia, ahora sí, para permanecer con ellos para siempre y enseñarles. En ese día Jesús dice, conoceréis la relación de Dios Padre con Cristo y con los suyos. En ese día entenderéis. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro era uno de ellos que normalmente decía cosas a veces que no entendía y se adelantaba. Y sin embargo, Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, se convierte de ser simplemente un mero discípulo en un gran teólogo. Y fíjense cómo él comienza a entender todo lo que el Señor le había enseñado a partir o por medio de la predicación del gran sermón el día de Pentecostés. Pedro, quien le había negado y dicho tantas cosas equivocadas, de repente comienza a delinear exactamente lo que Cristo le había enseñado. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? ¿Cómo están relacionados? ¿Por qué razón Jesucristo vino al mundo? ¿Por qué es que Jesucristo murió y resucitó? Y lo que esto significaba en relación a Israel. Aquí tenemos a Pedro, no el pescador, sino Pedro, el gran teólogo. ¿Cómo es que Pedro se transformó en una persona que de repente tuvo la habilidad y la capacidad de discernir todas estas cosas? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué hizo la diferencia? El Espíritu Santo vino sobre él y le enseñó todas las cosas y le recordó todo lo que Jesús ya le había dicho, que es parte de la promesa que vamos a estudiar en unos días. Noten que esta promesa de una unión espiritual de Cristo con los suyos es una afirmación que solo se encuentra en referencia a Cristo con su iglesia en el Nuevo Testamento, que es otra forma de notar que ha habido un cambio en dispensación, en la administración del plan de Dios para la humanidad, porque nunca, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos dice que el Mesías, quien era Cristo, iba a residir en su pueblo, en Israel, ni estaría en su pueblo, ni con su pueblo en una forma especial. Esta es una nueva revelación que aquí el Señor nos dice. Yo estaré con vosotros. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se nos enseña la unión particular, única, entre Cristo y aquellos que le pertenecen. Tantas veces. Romanos 6:11, por ejemplo. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. En Cristo. Romanos 8:1, por lo tanto no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30 dice, más por obra suya, por obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Efesios 1:3, que hemos estado estudiando, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y por supuesto el libro de Efesios,
27 veces se mencionan en esta epístola el hecho de que estamos en Cristo Jesús. El punto es este. Categóricamente el Nuevo Testamento enseña una relación única, una relación de unión entre los creyentes y el Señor Jesús. Y no solamente nosotros estamos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros. Gálatas 2:20, la declaración clásica de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 1:27, otra declaración importante: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, no solamente que nosotros estamos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros. Algunos se hará la pregunta, bueno, ¿cuál es la distinción? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, la verdad que la Biblia no nos explica la distinción, y no tiene que hacerlo. El punto es, en un sentido es un misterio. El punto es que la realidad es que existe una relación vital entre nosotros con nuestro Salvador, el Señor Jesús. Estamos en Él y Él está en nosotros. Qué preciosa realidad. En el versículo 21 de este capítulo 14 de Juan, Cristo explica una vez más quién es la persona que goza esa unión o puede experimentar esa unión. Este es el individuo que se caracteriza por amor por Cristo, y otra vez este amor se observa en hechos concretos: guarda sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. 3 veces en esta corta porción el Señor nos dice que aquel que le ama es aquel que guarda sus mandamientos. ¿Saben qué? Si Dios dice algo una vez, es importante. Tenemos que tomarlo como muy seriamente. Si lo repite 3 veces en un corto pasaje, tenemos que reconocer que el Señor, a través del Espíritu Santo, está enfatizando un punto, un principio extremadamente importante. El que ama al Señor siempre se va a caracterizar por una vida de obediencia al Señor. Y nos dice acá el Señor que esta persona va a ser amada por el Padre. Cualquiera que ama a Jesús es amado por el Padre. Y el resto del versículo dice que en una forma singular Cristo se manifestará en su vida. Uno de sus discípulos, que acá se menciona, Judas, no el malo, sino el bueno, Tadeo, no el Iscariote, dice: Señor, pero ¿qué es esto que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Posiblemente Judas estaba pensando en el hecho de que Cristo iba a venir físicamente y se iba a manifestar a los suyos. Pero la conclusión era: ¿cómo es que nosotros te vamos a ver y el resto de las personas no te va a ver? Eso es posiblemente lo que existía en su mente. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo es que la manifestación de la cual Él está hablando es una manifestación espiritual. Y por supuesto Judas todavía no entendía. En aquel día vosotros me conoceréis. Ya lo dijo en el versículo 20. Y el Señor explica en el versículo 23 de qué tipo de manifestación está Él hablando. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre, lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Cristo definitivamente está hablando de una manifestación espiritual que se observa, o se hace evidente, mejor dicho, en la vida de los que aman a Dios. Dios tiene comunión con aquellos que viven en obediencia a Él. Y así, de esta manera, demuestran el hecho de que son legítimos. Quisiera decir que en la medida que conozco y obedezco su palabra, en esa medida experimento comunión con Dios y experimento el hecho real de que Él está en mí y se manifiesta en mí. Cuando un creyente peca y es insensible a las cosas del Señor, no puede ser sensible a Él ni entiende esa manifestación de la cual el Señor Jesús nos habla. Ustedes recuerdan Santiago, le dice a los creyentes: acercaos a Dios, y Él ¿qué? Se acercará a vosotros. Dios espera que nos acerquemos a Él, y Él se acercará a nosotros.
Y en la medida que yo conozco su palabra y le obedezco a Él, en esa medida me estoy acercando a Él, y en esa medida Él se acerca a mí. Y después lo que sigue del pasaje es: pecadores, limpiad vuestras manos. El Señor no puede tolerar el pecado en la vida de nadie. El Señor no puede tolerar ningún tipo de pecado, ni tolerancia de pecado en la vida de uno de los suyos. Si usted se siente distante de Dios, y usted es hijo de Dios, adivine quién es el que se movió, quién es el que se distanció. Usted. Y el Señor a veces disciplina a sus hijos por medio de esa distancia, haciéndoles experimentar el hecho de que no experimentan esa cercanía que el Señor quiere tener con cada uno de los suyos. Dice el Señor que Él se iba a manifestar con aquellos que le aman. Dios tiene comunión únicamente con aquellos que le dan la bienvenida y le aman, y demuestran ese amor entonces por la obediencia. Cuando Cristo está intercediendo a favor de sus discípulos en el capítulo 17, en el versículo 6 leemos estas palabras: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos, y me los diste. Fíjense lo que dice al final de ese versículo: y han guardado tu palabra. Estos son los que tú me diste, eran tuyos. Estos son los genuinos. Encontraste a Judas, que se fue. Estos eran tuyos y me los diste. Y una característica de estos es que han guardado tu palabra. Iscariote fue un falso. Judas Iscariote fue un falso. Por afuera, externamente, demostró ser un discípulo, pero internamente fue un farsante. Era un perdido. Estos eran discípulos genuinos. Y a pesar de sus debilidades y fracasos que los tuvieron, el Señor dice: Padre, eran tuyos. Eran tuyos antes de la fundación del mundo, y me los diste. ¿Y qué hicieron? Guardaron, Padre, tu palabra. Un creyente genuino se distingue por ser obediente a la palabra de Dios. La vida sobrenatural, la unión espiritual con Cristo se observa en aquellos que tienen esta característica singular: guardan la palabra de Dios, son obedientes a Dios y su revelación escrita. Alguien dirá: bueno, Henry, yo en principio entiendo eso, lo reconozco, pero ¿quiere decir esto que siempre voy a obedecer y que no voy a tener algún fracaso? No, por supuesto que no. Algunos de ustedes dirán: yo amo al Señor y veo en mi vida, sin embargo, una tendencia a desobedecer, a menudo fracaso y no soy obediente. Por supuesto que Cristo estaba consciente que sus discípulos iban a fracasar. El ejemplo sobresaliente de ellos fue Pedro. Cristo no está hablando acá de una obediencia perfecta. Cristo está hablando de una inclinación del corazón, el anhelo interno que se traduce en una vida que se caracteriza por la obediencia, pero que es interrumpida a veces por el fracaso. ¿Es usted perfecto? No. ¿Fueron los discípulos perfectos? No. Ninguno lo es. Y cuando un cristiano peca, y lo va a hacer, la Biblia nos dice que su reacción inmediata es de confesar. Confesar. Primera de Juan 2:1 dice el apóstol: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el deseo mío y es el propósito y el deseo de Dios para vuestras vidas. Pero si alguno peca, diciendo que sí va a suceder, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dios sabe que vamos a fracasar. Sin embargo, siempre está al alcance la oportunidad de confesar ese pecado. Y si confesamos nuestros pecados, inmediatamente Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para restaurarnos, para limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos continúa limpiando de todo pecado. El Señor conoce nuestro corazón. Él sabe cuál es la disposición de nuestro corazón. Ustedes recuerdan que Pedro, quien había pecado terriblemente en contra del Señor, y me imagino que cuando él estaba con sus compañeros, sus colegas, discípulos, después de haber visto lo que había sucedido con Judas, estoy seguro que Pedro se sentía muy mal a veces. Y a veces los demás tal vez lo veían como alguien: bueno, tú estuviste así de cometer lo mismo que hizo Judas. Sin duda él se sentía mal, había pecado, le había negado al Señor
en un momento de debilidad, pero en contraste a Judas, su corazón era uno que buscaba a Dios. Era uno que quería ser obediente. Ese era el anhelo de su vida. Y ese mismo Pedro es aquel que dijo, Señor, ¿se acuerdan? Aunque todos te dejen, yo no te abandonaré. El Señor Jesús enseñándole a sus discípulos acerca del costo del discipulado, después de que varios y las multitudes se iban alejando de Él, y solamente quedó un grupo reducido, hace la pregunta al Señor, ¿acaso queréis vosotros iros también? Y Pedro inmediatamente dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Ven el corazón de Pedro. Era uno que deseaba seguir al Señor y ser obediente a Él. Y más tarde, después de haber fracasado, ustedes recuerdan que el Señor le hace 3 veces la pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Finalmente, Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y él dice, ¿qué? Tú sabes que te amo. Tú conoces mi corazón. Yo he fracasado y lo hice terriblemente, pero Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que te amo. Qué bueno saber que el Señor conoce el corazón de los suyos. Por un lado, debemos tener temor, porque el Señor conoce nuestro corazón y no podemos esconder nada de Él. Debemos tener temor, ser sobrios. Pero por otro lado, es confortante saber que el Señor conoce nuestro corazón, aun cuando a menudo fracasamos. Él sabe que le amamos. Eso es lindo. Aquellos que amamos al Señor gozamos entonces de una unión con Cristo y Él se manifiesta en nuestra vida. Ahora en el versículo 14, volviendo a Juan 14, el versículo 24 de Juan 14, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre. El que no me ama, no guarda mis palabras. Judas dio evidencia de ser uno de esos. No amaba a Dios, no amaba a Cristo sinceramente, no guardó su palabra. Aquellos que no aman al Señor lo demuestran no guardando su palabra como práctica en su vida. Esta es la característica del mundo. Y por supuesto, esta es la respuesta que el Señor le da a este Judas Tadeo. Cristo se va a manifestar a aquellos que le aman y le obedecen. Cristo no se puede manifestar a las personas que no le aman ni le obedecen. Sin embargo, la Biblia nos dice que el deseo de Dios, el corazón de Dios, es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 4. Pero Cristo promete el Espíritu Santo solamente a los suyos. Nos dice acá que el Espíritu Santo es un ayudador sobrenatural. Cristo a su vez promete que por medio del Espíritu Santo una vida sobrenatural iba a ser su experiencia. Y hay 2 elementos más de la promesa que hoy no podemos examinar, pero vamos a concluir esta mañana simplemente haciéndoles notar algo muy precioso, una progresión que notamos o observamos en este pasaje. En primer lugar, en los versículos 16 y 17, el Espíritu Santo viene. En los versículos 18 y 20, Cristo dice que Él vendrá a morar. Y en los versículos 18, 20, 21 y 23, el Padre también viene a morar con los creyentes. Esta es una vez más la promesa de que la Trinidad estaría presente en la vida de cada uno de los suyos. ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué tremenda afirmación! En un sentido, somos el templo de Dios, el Dios Trino reside en nosotros. ¡Qué tremenda, increíble realidad! Y si esto es cierto, y lo es, Dios tiene mucho que Él desea hacer a través de cada uno de nosotros. Como cristiano, ¿para qué estás viviendo? ¿A qué estás dedicando tu vida? En estos días ya hemos mencionado que estamos tan sensibles al hecho de que la vida es corta. ¿Qué es lo que estamos haciendo como cristianos? La Biblia nos enseña que Dios reside en nosotros y como consecuencia todos los recursos necesarios para vivir victoriosamente y traer fruto espiritual están a nuestro alcance. Todos, sin lugar a dudas, tenemos un ayudador y vidas sobrenaturales. ¿Estamos permitiendo que Dios nos use? Esa es la pregunta. Y siempre
es bueno pensar que en una audiencia como la que tenemos hoy, tal vez exista en medio nuestro, haya en medio nuestro una persona que todavía no tiene esa vida sobrenatural. Mi exhortación a tal individuo es: apresúrate y ve a Dios en oración. Dile que ahora entiendes que no tienes esa vida de la cual hemos estado hablando. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo para salvación. Él vino a este mundo para dar vida y vida en abundancia. No seas duro al llamado del Señor. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso, descanso espiritual. Es una sincera invitación que el Señor da a aquellos que aún no le conocen. Ven a Cristo y recibe esa vida de la cual estamos hablando. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la promesa del Espíritu. Gracias, Señor, porque esta promesa se hizo realidad aquel día cuando el Espíritu vino sobre tu iglesia por primera vez, y a partir de ese día el Espíritu Santo viene a residir con cada persona que deposita su fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hemos aprendido hoy que tu Espíritu reside en nosotros, que tu Hijo Jesucristo reside en nosotros, y de una manera incomprensible, Padre, tú también resides en nosotros. El Dios del universo, el dueño de todo, reside en cada uno de aquellos que le aman. Señor, qué preciosa realidad. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Que tu Espíritu nos dé espíritu de sabiduría y revelación para entender estas cosas. Te agradecemos, te alabamos, Padre, por esto. En el nombre de Jesús. Amén.